No se encuentran más diputados inscritos, por tanto damos la palabra para continuar con el debate y le damos la palabra al diputado don Ricardo Rincón González. Gracias, presidente. Mire, yo entiendo que estamos en un problema respecto de la tramitación de este proyecto. Algunos pueden llamarlo de otra forma, yo prefiero llamarlo problema. Porque en la tramitación respectiva en esta Cámara de Diputados hablamos de un compromiso para subir del 20% al 30% de energías renovables. Y en el Senado lo que se ha hecho es totalmente distinto a lo que se conversó. Al parecer, existirían estudios que serían indicativos o indiciarios de que la posibilidad de aumentar el porcentual ya conversado disminuiría nuestro potencial de generación eléctrica como país. Analizada cada una de las cuencas en juego, que entiendo son más de 90, el ministro o sus asesores me podrán corregir, pero yo tengo que son más de 90 cuencas analizadas sobre el particular y supongo que entonces estaremos en el total de las cuencas para poder proyectar con exactitud el potencial hidroeléctrico nacional. Pero no se entiende públicamente que un país, un Estado, un gobierno, porque esto va más allá del gobierno, debe ser instalado y entendido como políticas de Estado, esté propiciando también compromisos internacionales en el marco de la promoción de energías limpias y que el proceso de tramitación legislativa de un proyecto en particular, como es este que tenemos hoy día a la vista y que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y que crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, en las modificaciones del Senado, en el tercer trámite, por tanto, lo que establecía en la primera tramitación como algo posible, termine ni siquiera en el 30, sino que tampoco el 20. Tampoco el 20, porque la pregunta obvia de un lego va a ser cómo es posible que esos estudios, análisis y números aparezcan entre el segundo y tercer trámite y no hayan sido siquiera considerados como un elemento de análisis cuando se discutió sobre el 20%. Porque la discusión acá fue del 20 al 30%. Cuando uno discute del 20 al 30%, da por sentado que el 20 no se mueve. Y lo que tenemos hoy día no es el 30%, no el 20, y tenemos estudios que, de ser precisos y efectivos, y yo no los pongo en duda, la pregunta que cualquiera se va a hacer, ¿por qué esos estudios aparecen entre el segundo y tercer trámite constitucional y no existieron antes en la discusión para transparentar esto? Yo no dudo ni voy a poner en tela de juicio la buena fe e intención del ministro y de su equipo, pero la pregunta es legítima, políticamente es legítima. Y cuando está en juego temas tan importantes en el país y en el planeta, en términos de lo que significa el calentamiento global, en términos de lo que significa la sobrecarga de producción y energía eléctrica de destajo sin considerar fuente energética, y uno debe tener políticas que prioricen energías renovables, porque lo que está pasando en el mundo no es bueno, por no decir que es caótico en términos de calentamiento global, y la producción de energía incide y es insidiaria en ello. Nosotros no podemos no plantear este tema. Si es necesario establecer una mixta para sincerar los números, para aclarar el tema, uno tiene que hacerlo. No veo cómo, y estoy haciendo el planteamiento porque creo que podría tener el ministro el espacio en la sala para poder racionalizar, y créanme lo que estoy diciendo también de buena fe, el que estos estudios aparezcan entre trámites constitucionales para fundamentar no el salto al 30%, sino la eliminación del 20%. Es la pregunta del lego, la pregunta del ignorante, la pregunta del que ignora lo que se está discutiendo, pero le aflora una duda razonable y evidente frente a algo que, de perogrullo, debió haber estado en los antecedentes previos.
Porque si los estudios son tan concluyentes, tan categóricos, no de una cuenca, no de 2, no de 5, no de 10, sino de más de 90 cuencas, en términos de derrumbe, estoy hablando de derrumbe, de desplome, de desastre en términos de potencial de generación hidroeléctrica, no estoy hablando de una baja, no estoy hablando de una disminución, no estoy hablando de una merma, estoy hablando de un desplome del potencial de energía eléctrica, de más de 14.000 megawatts a menos de 6.000 megawatts. De eso estamos hablando. Es de perogrullo la pregunta del Lego, ¿cómo es posible que esos estudios categóricos, contundentes, asertivos, claros, precisos, aparecen entre trámite constitucional? ¿Y sabe qué, ministro, por su intermedio, y con transparencia, claridad, amistad y honestidad? Ese es el rol de un buen parlamento, ser capaz de establecer los puntos adecuados de discusión y de duda legítima respecto de lo razonable de no sostener una medida que aparecía como razonable, justa y buena en el trámite constitucional de esta sala, a tal punto que se defendió por el ministro, o a lo menos se asumió como posible, para ponerlo en los términos más objetivos y precisos, el pelear del 20 al 30%. El pelear del 20 al 30%. Y yo tengo que plantearlo porque sabe, por su intermedio, presidente, de nada sirve, ministro, que se lo plantee privadamente, que por cierto siempre usted da los espacios a todos los parlamentarios para que le planteemos el tema y lo interrumpamos incluso cuando debe estar escuchando a los parlamentarios, y ese es un error nuestro, y usted tiene esa disposición, pero no sirve si no lo planteamos también públicamente, porque este tema es crucial. Los estudios indican un desplome, un desplome. Nadie va a comprender por qué eso no existió antes, por qué no se previó eso antes. ¿Por qué no se hizo esa lógica de estudio antes y se incorporó desde un inicio en el análisis? Y si esto es efectivo, también la pregunta lógica que va a surgir, ¿eso significa entonces que un país como Chile no va a poder comprometer nunca el desarrollo de energías renovables? ¿No va a poder comprometer nunca otro tipo de energía más limpia y más contaminante? Porque si este desplome está acreditado a tal punto de asertividad, precisión y claridad, uno tiene que plantear la segunda pregunta. Entonces, Chile no puede entrar en ningún compromiso por energía limpia, porque compromete decididamente su potencial hidroeléctrico y de generación hidroeléctrica y de generación de energía. Estoy hablando, repito, de más de 14.000 megawatts a menos de 6.000. Estamos hablando de una diferencia abismante. Entonces Chile tiene que tener una postura y una definición que va más allá incluso de la discusión de este proyecto de ley. Porque en compromisos y foros internacionales está diciendo otra cosa el Estado de Chile. Y estas son discusiones de carácter internacional. Y pasa a estar en juego la imagen de nuestro país internacionalmente también. No es cualquier cosa lo que estamos discutiendo hoy día con este proyecto de ley. Y menos cuando se trata de un ministerio, porque tenemos que reconocerlos todos también transversalmente, que ha sido profuso en proyectos legislativos, que ha tenido iniciativa legislativa, que ha invertido horas, día y noche en la Cámara, en el Senado, en el Congreso, para abordar los problemas de carácter energético del país. Y que ha tenido la capacidad, cuando ha habido una decisión no muy querida a lo mejor por la población, como por ejemplo el tema de las horas, de decir: asumo el tema y hago un estudio. Y si el estudio arroja algo, vemos qué hacemos. Y como el estudio arrojó ciertos elementos que daban para una revisión, hizo una revisión de los usos horarios. Mire, por su intermedio, presidente, no se ve siempre un ministro de Estado con esa disposición. Con todo respeto. Al que venga el sayo que se lo ponga, como dice por ahí. Pero este ministro y este ministerio invierte horas, días, noches, trabajando aquí en la Cámara, en el Senado, incluso está dispuesto a asumir si una decisión no es bien percibida por la ciudadanía, como lo puse como ejemplo con los usos horarios, y a modificarla. Eso es bueno, es positivo. Y por esa misma razón, entonces, con la misma transparencia, entonces, increpo desde dos preguntas que son muy lógicas. ¿Cómo aparece entre un trámite y otro este estudio tan preciso, certero y claro? Porque no, para el Lego no tiene comprensión. Y segundo, entonces, ¿qué pasa con nuestra posición
en estas materias internacionalmente, en lo que estamos diciendo en foros internacionales, porque esto va a repercutir. Y tercero, porque es casi la tercera pregunta, significa que hipotecamos, y con esto termino, presidente, nuestra posibilidad verdaderamente de incorporar energías limpias y debemos renunciar derechamente a ello. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Ricardo Rincón.